Dios los bendiga a todos, estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio y hoy les voy a estar hablando sobre el tema de lo que son los tatuajes. El tema de los tatuajes es algo que cada cierto tiempo siempre surge en mi vida, ¿verdad? Siempre se me acerca alguien cada cierto tiempo y me hace la pregunta: ¿los tatuajes están bien? ¿Sí o no? Especialmente jóvenes. ¿Es cristiano? ¿Se puede hacer tatuajes? ¿Sí o no? ¿Los tatuajes son pecados? ¿Sí o no? Y como cada cierto tiempo siempre alguien se me acerca para hacerme esa pregunta, pues a mí me gusta entonces cada cierto tiempo tocar este tema en los podcasts o en mi ministerio, la personal, en las clases bíblicas, etcétera. Así que decidí entonces hacer ese tema hoy. Como pueden ver, no tengo ningún invitado especial en este episodio, pero les exhorto que estén pendientes, ¿verdad? Ya tengo varios invitados pendientes para las próximas semanas. Tengo ya en conversaciones con una psicóloga cristiana y vamos a sentarnos a hablar sobre el tema de la relación entre la psicología y la fe. También estoy pendiente a un abogado cristiano y vamos a estar hablando sobre el tema de los derechos legales de los cristianos, especialmente esta controversia que hubo recientemente sobre las leyes de libertad religiosa, qué conlleva eso, está bien o está mal, etcétera. Así que estén pendientes a la página, ¿verdad? A los próximos episodios, sean pacientes y, ¿verdad? Vamos a tener unos episodios bien especiales próximos. No que este no es especial, ¿verdad? Pero vamos a tener unos invitados bastante especiales dentro de las próximas semanas. Para los que no saben, esto es Bendecidos para Bendecir, un podcast cristiano donde nos sentamos semanalmente para conversar sobre diferentes temas de índole cristiano. Nos pueden conseguir en YouTube, en Manuel Boglio, B de bueno, OGLIO. Recuerden suscribir al canal, denle a la campanita para que reciban la notificación cada vez que sacamos un video nuevo. Nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir. Y ahora mismo nos pueden conseguir en iTunes y en diferentes aplicaciones de podcast para que nos puedan escuchar donde quiera que escucharnos. Algunos me preguntan y me dicen: Manuel, es que yo no me siento a ver los podcasts tuyos porque los podcasts son demasiado largos. El episodio de la semana pasada, por ejemplo, duró más de 1 hora. Y eso no fue intencional, ¿verdad? Lo que pasa es que la conversación fue súper interesante y a uno no le gusta cortar eso. Y es que en Puerto Rico realmente muchas personas no tienen conocimiento de qué se trata esto de los podcasts y no entienden que el podcast como tal es algo que está diseñado para ser escuchado. Nosotros hacemos videos, ¿verdad? No todo el mundo, pero personas como yo les gusta hacer videos porque hay personas que les gusta verlo. Hay personas que les gusta ver las conversaciones y sentirse que son parte de eso. Yo soy así. Yo no escucho podcasts, yo casi siempre los veo en video, pero los podcasts como tal están diseñados para tú coger el celular, la aplicación que estés utilizando, descarga el episodio cuando estás guiando para el trabajo, para la escuela o algún tipo de viaje largo, ¿verdad? Lo pones en la radio y lo escuchas como si estuvieses escuchando la radio normal. Ese es el propósito o la forma que se supone que uno disfrute de estos podcasts. Así que estamos disponibles en diferentes aplicaciones, descárganos y así no tienen que estar sentados pegados a un celular, una computadora, una tablet por 1 hora, media hora, lo que dure el episodio, ¿verdad? Simplemente nos puedes poner play en donde quieras escucharnos, cuando estés limpiando la casa, lo que sea, le puedes poner pausa cuando quieras, etcétera. Así que nada, donde quiera que nos escuchen o nos ven, recuerden suscribir, comenten, sean parte de la conversación y gracias por el apoyo. Vamos entonces de lleno al tema de lo que son los tatuajes. Cuando solamente hay un pasaje bíblico realmente que habla directamente sobre lo que son los tatuajes. Si tú le preguntas a un cristiano, ¿los tatuajes están prohibidos en la Biblia? Casi todos los cristianos te van a decir, pues sí. Levítico 19:28, lo quiero leer por aquí. Les pido que sean pacientes también conmigo porque voy a estar buscando diferentes pasajes bíblicos en la Biblia. Y dice así Levítico 19:28: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Esa parte de que dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, eso es lo que nosotros nos referimos con los tatuajes. Obviamente en el Antiguo Testamento sabemos que tendían a ser describían más los actos, a diferencia de nosotros que simplemente le ponemos un título. Por ejemplo, el homosexualismo, nosotros le llamamos homosexual, pero si tú vas al Antiguo Testamento y lees Levítico 18 que habla sobre el homosexualismo, no dice homosexual, no dice homosexualismo, sino lo que dice es varón que se acuesta con varón como se acuesta con la mujer, eso es abominación. Y ahí está describiendo el acto del homosexualismo. Y así consecutivamente la fornicación y el adulterio, todas esas cosas así, los describe específicamente qué es lo que está prohibiendo. Y los tatuajes, pues, es uno de esos ejemplos. No dice, no te harás tatuaje. Obviamente la palabra tatuaje es una palabra moderna, pero lo describe, ¿verdad? Dice, no haréis señal alguna o no imprimiréis señal alguna en la piel. Así que eso es lo que nos está prohibiendo Levítico 19:28, los tatuajes. ¿Por qué entonces, si claramente hay un pasaje que prohíbe explícitamente los tatuajes, ¿por qué la controversia? ¿Por qué hay tantas personas que dicen que no? ¿Por qué hay tantas personas que tienen la duda y hacen esta pregunta de que si los tatuajes son permitidos o no son permitidos? Y la realidad del caso es que la razón por la cual hacen eso es porque
Número uno, se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo quisiera ir uno por uno los argumentos que las personas que defienden el uso de los tatuajes presentan casi siempre con relación a este tipo de pasajes. Y el argumento más común que yo he escuchado sobre el Levítico 19:28 es que esto se encuentra en el Antiguo Testamento. O sea, específicamente en Levítico. La ley, ya nosotros como cristianos no estamos atados a la ley, nosotros somos liberados, nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y si tú vas al Nuevo Testamento, obviamente pues nos enseña eso, nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Y muchas personas entienden con esto de que, pues entonces, este tipo de pasaje, este pasaje que habla sobre los tatuajes, ya no aplica hoy día. Eso era algo cultural o era algo específicamente de ese tiempo. Ya eso no aplica para los cristianos hoy día. El problema con ese argumento es que Levítico 19 se encuentra en la sección que se conoce, ¿verdad? Dentro del mundo de los que estudian la palabra, se conoce como la ley moral de Levítico. Esta es la sección moral de Levítico que se compone del capítulo 18 al 20. Levítico 18 al 20 es la ley moral de Levítico. Es decir, es la sección de Levítico que incluye leyes universales. Cuando uno lee esos 3 capítulos nos habla sobre, por ejemplo, lo que es la idolatría, lo que es el asesinato, la fornicación, el adulterio, el honrar a tus padres y a tus madres, el amar a Dios sobre todas las cosas, el ayudar al prójimo, la opresión, el no robar, el no matar, todas estas cosas que claramente son leyes morales. Si nosotros simplemente decimos ese argumento de que, porque está en el Antiguo Testamento, o porque está en Levítico, o porque es parte de la ley, entonces ya eso no aplica para los cristianos hoy día, pero quiere decir que ninguna de esas otras leyes tampoco aplican. O sea, quiere decir que podemos matar, podemos entonces robar, podemos mentir, podemos oprimir, podemos fornicar, podemos adulterar, podemos cometer actos homosexuales. O sea, podemos adorar a otros dioses como a Dios. O sea, la idolatría, claramente no. Esta es la sección moral de Levítico, de capítulo 18 al 20. Se compone de leyes que son universales, o por lo menos principios que son universales, que todavía aplican hoy día. Así que no es un buen argumento decir este pasaje ya no aplica para los cristianos hoy día porque nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Cuando Jesús mismo dijo que Él no vino para deshacer la ley. Jesús nos especifica que Él vino para cumplir la ley. Él dice que hasta que no se cumpla todo lo que está ahí escrito, no se cambiará ni un solo punto, ninguna sola letra. O sea, todavía sigue vigente. Cuando hablamos de que el cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que queremos decir es que nosotros ya no estamos atados a la ley. La salvación es algo que no depende del cumplimiento de la ley, sino que nosotros estamos libertados en el sentido de que hemos sido perdonados por nuestros pecados si es que hemos creído en Jesucristo. En ese sentido, nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Estamos bajo la gracia en el sentido de que recibimos el perdón de Cristo. Pero eso no quiere decir que la ley ya no aplica. Eso no quiere decir que ya no tenemos que seguir la ley. No, nosotros si amamos a Dios, ahora nosotros cumplimos con la ley por amor a Dios. No lo hacemos por una obligación, no lo hacemos por legalismo, no lo hacemos por miedo a perder nuestra salvación. Lo hacemos porque amamos a Dios. Y la palabra nos enseña que el amor es obediencia. O sea, eso es lo que significa verdaderamente estar bajo la gracia y no bajo la ley. Pero el punto aquí es, ¿verdad? En resumen, es que si nosotros asumimos ese argumento de que por estar en el Antiguo Testamento ya no aplica esta ley a nosotros como cristianos o como sociedad, pues entonces tampoco aplican ninguna de esas otras leyes que nos hablan sobre el adulterio, el matar, la fornicación, etcétera, los ejemplos que acabo de dar. Y ningún cristiano afirma eso. Todos reconocemos que esas leyes sí aplican. Por lo tanto, si esas leyes todavía aplican porque son leyes morales, con principios universales, pues entonces no podemos simplemente descartar Levítico 19:28 porque es un tema que no nos agrada, porque no nos gusta aceptar que todavía aplica. Todavía aplica a nuestra vida hoy día. Todavía la prohibición hacia los tatuajes aplica hoy día. Así que ese primer argumento yo lo encuentro inválido, ¿verdad? No válido. Ahora, después de eso, muchas personas entonces comienzan a decir que el contexto. Y básicamente lo que quieren decir es que el pasaje no está hablando sobre tatuajes en sí, sino que el pasaje lo que está hablando específicamente son tatuajes para los muertos. Si tú lo lees, ¿verdad? Lo voy a leer de nuevo para que lo lean ahora con esa mentalidad en su cabeza, en su mente. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y las personas lo que dicen es básicamente, el pasaje está hablando específicamente de los tatuajes a los muertos. De hecho, si tú estudias el contexto histórico, esto era el caso. Las naciones que rodeaban al pueblo de Israel en aquel entonces
se hacían tatuajes dedicados quizás a los muertos, pero en realidad yo no he encontrado mucha información sobre eso. Pero sí he encontrado información de que los tatuajes se hacían para honrar a sus dioses, ¿verdad? A los dioses paganos. Así que los tatuajes era algo que era asociado con el pecado en las naciones que rodeaban a Israel. Y si algo era prevalente en aquel entonces, ¿verdad? Si tú vas al Antiguo Testamento, desde que Dios sacó a Israel del pueblo de Egipto, Dios siempre exigía santidad. Dios siempre exigía que ellos se separasen de las demás naciones, que no imitaran las costumbres o las creencias de las naciones pecaminosas que los rodeaban. Y entonces el argumento es que cuando Dios prohíbe los tatuajes, en este caso, Él lo que quiere es impedir que ellos se contaminen con las demás naciones. Las demás naciones se hacen tatuajes para los muertos y para sus dioses, por lo tanto Dios está prohibiendo eso, pero no está prohibiendo los tatuajes universalmente, no está prohibiendo los tatuajes de forma general, sino que está especificando que es para los muertos o, ¿verdad? Podemos añadirlo para sus dioses. El problema que yo encuentro con esto es sencillo. Cuando tú lees el verso, claramente está mencionando dos cosas distintas. Está diciendo, no haréis rasguños en vuestra piel, o sea, cortar tu piel. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, está especificando, eso es una cosa, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea, son dos cosas distintas. El rasguño en el cuerpo por un muerto es una cosa, y imprimir señales en vuestro cuerpo es otra cosa. Fíjate que cuando menciona los rasguños en vuestro cuerpo dice por un muerto, pero cuando dice lo de imprimir en la señal, los tatuajes, dice señal alguna. O sea, no dice que no imprimiréis en vosotros señal para los muertos, no dice que no te tatúes para los muertos o para otros dioses, dice no imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea que esto es una prohibición absoluta, es cualquier tipo de señal, cualquier tipo de tatuaje es prohibido por este pasaje. Por eso es que vemos ese contraste, los rasguños en la piel por un muerto, está hablando de una cosa en específica, pero no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. O sea, y ese yo Jehová es como un mandato absoluto. Dios está mandando o prohibiendo más bien todo tipo de señal, todo tipo de tatuaje en el cuerpo. Esto es un hecho. Ahora, algunos también entonces le añaden a esto que si nosotros vamos a seguir este pasaje entonces y eliminando este aspecto cultural, pues entonces tenemos que obedecer el verso anterior, y el verso anterior dice: no haréis tonsuras en vuestra cabeza ni dañaréis la punta de vuestra barba. Es decir, no te recortarás. Básicamente lo que está prohibiendo, ¿verdad? El lenguaje común es que no te recortes el cabello ni la barba. Quiere decir entonces que si el verso 28 dice que no te harás tatuaje y yo quiero aplicarlo a los tatuajes universalmente, pues entonces quiere decir que el verso anterior que prohíbe recortarse también aplica hoy día. Sin embargo, todos los cristianos nos recortamos, especialmente los hombres. Todos los hombres se recortan que si la barba o el pelo, según la cultura, ¿verdad? Según la cultura en la que ellos se encuentran. La realidad del caso es que yo entiendo que este argumento es una falta de estudio sobre el tema, ¿verdad? Porque si tú sigues buscando, esto no se trata solamente de Levítico, no se trata solamente de Levítico 19, 27 y 28, ¿verdad? Estos son temas que se tocan en otras partes de la Biblia. El tatuaje solamente se toca directamente en este verso, el 28. Pero cuando hablamos sobre los rasguños en el cuerpo y cuando hablamos sobre el recortarse el cabello, la Biblia sí menciona eso en otras partes de la Biblia. O sea que tenemos la ventaja, si ese es el argumento, tenemos la ventaja con estos otros aspectos de que la Biblia aclara estos temas. La Biblia habla sobre estos temas y entonces nos explica qué quiere decir. Y cuando se trata del pelo, de recortarse el pelo específicamente, el pelo es algo bíblicamente que es asociado con lo que es la relación con Dios. Hay muchos ejemplos bíblicos en donde el pelo es asociado con la adoración o el servicio o la consagración a Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, Pablo habla sobre lo que es el pelo de la mujer y del hombre. Él básicamente está hablando en la oración, y él le dice a la mujer, ¿verdad?, que el pelo debería estar largo, no se lo puede recortar. Y el hombre se lo debería de recortar. Dice que es una vergüenza, ¿verdad?, que un hombre se deje el pelo largo. O sea, y él está hablando específicamente dentro del contexto de la oración, cuando nosotros nos presentamos ante Dios para hablar con Él o orar a Él.
Y en ese pasaje entonces claramente el pelo está asociado con lo que es la adoración o la oración o la relación con Dios. Y asimismo hay muchos ejemplos que hablan sobre esto. Pero más allá de eso, no solamente que bíblicamente el pelo claramente es asociado con lo que es la relación con Dios, está relacionado con lo que es la adoración. Por ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo es el voto nazareno, que ese es el ejemplo más común en la Biblia, donde las personas, ¿verdad? En el voto nazareno lo que hacían era que consagraban la vida de un hombre, específicamente un niño, se lo consagraban a Dios. O después de adulto se podía hacer también, la persona decidía entregar o dedicarse a Dios. Y parte de ese voto era apartarse de diferentes cosas, como por ejemplo, el nazareno no podía beber vino. El nazareno no podía contaminar su cuerpo y el nazareno no podía recortarse mientras estaba cumpliendo con el voto. Y la historia más común que tenemos sobre esto es la historia de Sansón. Sabemos que Sansón era alguien consagrado a Dios y tenía una fuerza sobrenatural. Y esa fuerza en realidad no venía del pelo, pero el pelo representaba su relación con Dios. Así que mientras él no se la cortaba, entonces, mientras él no se cortaba el pelo, seguía en comunión con Dios. Y entonces tenía esa fuerza. Pero sabemos que tan pronto él se le cortó el pelo o le cortaron el pelo, perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque el pelo en esa historia representaba la relación de Sansón con Dios. Una vez se lo cortó, entonces dejó de ser consagrado a Dios y Dios se apartó de él y por eso perdió su fuerza. O sea que bíblicamente el tema del pelo y de recortarse el pelo es algo totalmente distinto al tema que estamos hablando hoy de los tatuajes. Son dos cosas distintas, no podemos ponerlo dentro de un mismo plano. La Biblia sí asocia el pelo con lo que es la adoración, la oración, el servicio y nuestra relación con Dios. Así que esto es un tema mucho más profundo. No es simplemente decir, si obedecemos el 28 quiere decir que nadie se puede recortar. No. Tenemos que estudiar el tema del recorte porque la Biblia lo habla en más de un lugar y cuando se trata de recorte nos habla sobre cosas específicas. En Levítico 21:5 le especifica a los sacerdotes, no al pueblo ahora, a los sacerdotes que no se recorten el pelo. O sea que claramente aquí tenemos un ejemplo específico ahí mismo en Levítico donde el recorte del pelo se asocia con lo que es la santidad y el servicio. ¿Y por qué eso es así? Siguen buscando, yo voy a buscar varios pasajes aquí. Deuteronomio 14:1. Fíjate lo que dice Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, cortarse, ni os raparéis a causa de muerto. Lenguaje es un poquito complicado, ¿verdad? No hablamos de esa forma, pero saharéis significa cortarse, los rasguños en la piel que mencionó Levítico 19. Y el raparse, ¿verdad? Ni os raparéis a causa de muerto, está hablando de recortarse el pelo. O sea que aquí está especificando que no, el cortarse la piel y el cortarse el cabello está asociado con los muertos. Está especificando que es para los muertos. Este pasaje sí está siendo claro en eso. Jeremías 16:6. Vamos a seguir buscando por aquí. Jeremías 16:6 dice: morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Está diciendo, Dios está castigando al pueblo, está diciendo que muchas personas van a morir aquí y no van a tener oportunidad para llorarlos, no van a estar de luto. Y la forma que describe ese luto es diciendo, no los enterrarán, ni se rasgarán, es decir, no se cortarán la piel, ni se raerán los cabellos por ellos, o sea, no se recortarán. Una vez más tenemos otro pasaje que asocia el recortarse el cabello y el cortarse la piel con el aspecto de los muertos. Ahí mismo Jeremías 41 de 4 al 5. 41 de 4 al 5. Dice así: sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raíz de la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. O sea que estas personas estaban de luto por la muerte de Gedalías y ellos venían ya con la cabeza el cabello cortado, la piel rasgada, o sea, con cortes en la piel y obviamente con la ropa también rota. Estaban de luto. Claramente una vez más asocia lo que es el rasguño en la piel y el recorte de cabello con lo que es la muerte o los muertos. Ahí mismo Jeremías 47:5, otro ejemplo de esto. Gaza fue rapada, es decir, ¿verdad?, recortada. Ascalón ha perecido y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sajarás? Aquí Jeremías está lamentando el sufrimiento de su pueblo debido al pecado. Y él está diciendo, ¿verdad?, diferentes personas, diferentes pueblos que está rapada, es decir, están de luto, están recortados y eso representa el luto. Y entonces al final dice, ¿hasta cuándo te sajarás?
Es decir, ¿hasta cuándo te cortarás la piel, los rasguños en la piel? Una vez más, en representación a los muertos, más bien en representación al luto o estar de luto. Así que tenemos muchos pasajes bíblicos que asocian directamente el cortarse el pelo y los rasguños en la piel con lo que es el luto, o más bien los muertos. Él le asocia una cosa con la otra. O sea que todos estos pasajes que estoy leyendo y otros que no he leído aclaran el pasaje de Levítico 19, 27 sobre lo que es el cortarse el pelo y lo que son las barbas. Y de hecho, para terminar este punto, hay pasajes bíblicos que especifican momentos en donde te deberían de cortar el pelo. Por ejemplo, Jeremías 7:29, cuando estás en luto, Jeremías, ¿verdad? Dios a través de Jeremías le está diciendo al pueblo que se recorten en luto y en una muestra de arrepentimiento por su pecado. O sea que ahí tenemos un mandato claro, Dios mandando al pueblo que se recorte para representarle el luto o el arrepentimiento de ellos. Y Ezequiel 44:20, fíjate, quiero leer bastante interesante. Esto es específicamente a lo que son los sacerdotes, y le dice: y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo cortarán solamente, recortarán solamente. O sea que aquí está diciendo, no se lo corten por completo, no sean calvos, pero tampoco se lo dejen crecer, sino que manténganselo corto. Es un mandato claro a recortarse el pelo de una forma específica. Quiere decir entonces que además de que la Biblia nos aclara el significado de recortarse el piel y la barba, y el recortarse el pelo y la barba y los rasguños en la piel, los aclara que eso tiene que ver con los muertos y con el luto, sino que también hay unos pasajes bíblicos en donde Dios le pide a las personas o al pueblo entero, como en el caso de Jeremías, a que se corten el pelo. Quiere decir entonces, si nosotros entendemos que Dios no se contradice, Dios no va a contradecir su propia ley. Si Dios prohíbe el recorte de pelos de forma universal, Él no va a mandar a sus sacerdotes en otra parte de la Biblia a recortarse el pelo. O sea, claramente entonces el tema del recorte del cabello y de la barba es algo totalmente distinto al tema de los tatuajes. No tenemos ningún pasaje bíblico que permite los tatuajes o que nos aclara el significado de los tatuajes, sino que tenemos solamente Levítico 19:28 que simplemente dice universalmente prohíbe los tatuajes, mientras que cuando habla de los rasguños en la piel, cuando habla del recorte del pelo y de la barba, tenemos un sinnúmero de pasajes que nos aclaran el significado. O sea que el argumento de que si nosotros no podemos hacernos tatuajes, tampoco podemos recortarnos el pelo, no es válido, porque la Biblia especifica en qué contexto está hablando sobre el recorte del pelo, en qué contexto está hablando sobre los rasguños en la piel, mientras que cuando se trata de los tatuajes simplemente dice no lo haga. No aclara el contexto, no aclara el significado, no especifica que solamente está hablando de los muertos. Pero también aquí hay un principio bien básico que estamos ignorando. Aun si aceptamos que Dios está hablando específicamente de tatuajes hacia los muertos, aun si aceptamos esa premisa de que es algo contextual, es algo específico, la realidad del caso, y voy a abundar sobre esto más adelante en el video, cerca del final, y es que si nosotros no hacemos un tatuaje que no está dedicado a los muertos, especialmente en aquel entonces especialmente, pero hoy día también, vamos a suponer que hay tatuajes que sí son malos, que sí promueven cosas negativas y que sí están dedicados a los muertos, pero hay tatuajes que no son malos, que son buenos, que tienen pasajes bíblicos o lo que sea. La realidad del caso es que para el que lo ve superficialmente no ve ninguna diferencia. Yo solamente veo tatuajes. No hay una diferencia. Si tú pones un grupo de personas, todos con tatuajes, y algunos con tatuajes dedicados a muertos, mientras que otros, los tatuajes no tienen significado positivo o no tienen ningún significado específico, visualmente no hay ninguna diferencia. Y si el propósito original de Dios era distinguir a su pueblo, separar al pueblo del resto de las naciones, claramente entonces tiene que haber una diferencia. En nosotros como cristianos somos sal y luz de la tierra. Se nos supone que nosotros seamos diferentes. Nosotros no nos podemos comportar de la misma forma que se comporta el mundo. Así que si nosotros aceptamos esa premisa de que los tatuajes están hablando específicamente de esto negativo, la realidad del caso es que superficialmente no hay ninguna diferencia. Y por lo tanto en algo estamos fallando. Y voy a abundar un poquito más sobre eso más adelante, ¿verdad? Para que entiendan por qué la importancia de que se vea la diferencia. Pero por ahora simplemente quiero aclararle que
estamos creando una confusión en la gente, no estamos haciendo ninguna diferencia en el mundo, aun si el significado de tu tatuaje no es algo negativo. Pero como hemos visto hasta ahora, la realidad del caso es que Levítico 19:28 no está hablando específicamente de tatuajes dedicados a los muertos. El lenguaje lo hace bien claro, es una prohibición universal, dice señal alguna. Y no solamente eso, sino que la parte que sí está hablando de los muertos es confirmado en otros pasajes bíblicos. O sea que la Biblia nos confirma que estos otros aspectos, el rasguño de la piel, el recortarse el cabello y la barba, sí está asociado directamente con lo que es aspecto de los muertos, mientras que los tatuajes, no. Ahora, a algunos les gusta usar, en cuanto a este tema de los tatuajes, le gusta utilizar 1 Corintios 6, 18 al 20. Lo voy a buscar por aquí para poder leerlo. Yo personalmente no utilizo este pasaje para esto. A mí no me gusta cuando alguien me pregunta, mira, ¿me puedo hacer un tatuaje sí o no? Yo por lo general no uso este argumento que voy a presentar aquí ahora, pero muchos sí lo utilizan y yo quisiera tocarlo y analizarlo un poquito, ¿verdad? Más bien la respuesta de las personas hacia este argumento. Y básicamente el argumento es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 18 al 20, dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que el argumento básicamente que muchas personas presentan es no debemos de hacernos tatuajes porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en respuesta a esto muchas personas dicen, no, volvemos a lo mismo, contexto. El pasaje está hablando específicamente de la inmoralidad sexual, no está hablando de tatuajes ni ninguna otra cosa. Y de hecho, es por eso que a mí no me gusta utilizar este pasaje para este tema, porque la realidad del caso es que sí, está hablando específicamente de lo que es la inmoralidad sexual. Pero al fin y al cabo, cuando yo escucho este argumento con la intención de demostrar que la Biblia no prohíbe el tatuaje, yo me pregunto, ok, es verdad, el pasaje está hablando de la inmoralidad sexual, pero al fin y al cabo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Al fin y al cabo, nosotros fuimos comprados por un precio, ¿sí o no? Porque el pasaje no está diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Cristo, que fue quien nos compró, nos redimió con su sangre. ¿Eso es verdad o es falso? ¿Sigue siendo vigente o no? Fuera del tema de la inmoralidad sexual, ¿nuestro cuerpo sigue siendo templo? ¿Sí o no? Y la contestación es sí. El principio como tal es universal. O sea, nuestro cuerpo sigue siendo templo del Espíritu Santo independientemente si estamos hablando del tema de la inmoralidad sexual o no. Pablo está diciendo, eviten la inmoralidad sexual porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que el principio es universal, mientras que la aplicación es específica. Quiere decir entonces que no es un buen argumento decir, como está hablando de la inmoralidad sexual, no aplica entonces a lo que es el tema de los tatuajes o de cualquier otro tema. No es un argumento válido porque el principio es universal. Es universalmente cierto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Más allá de eso, cuando dice que ya no nos pertenece a nosotros, quiere decir que le pertenece a Él. Quiere decir que yo no puedo hacer lo que me dé la gana de hacer con mi cuerpo. No es mi cuerpo. Yo fui comprado por un precio. Mi cuerpo le pertenece a Cristo. Por eso es que Pablo en Romanos nos exhorta a que utilicemos nuestro cuerpo, nuestros miembros, como lo dice él, en servicio o en adoración a Dios. Ahora, otros entonces dicen que, pues entonces si nosotros vamos a aplicar este principio, quiere decir entonces que no pueden comer fast food, no pueden comer comida como que no es saludable, y como nadie hace eso, nadie le hace caso a ese mandato, pues entonces no podemos utilizarlo para prohibir los tatuajes. Mi respuesta a este argumento es que es totalmente válido. La realidad del caso es que sí, nuestro cuerpo ser el templo del Espíritu Santo, se supone que lo cuidemos. Se supone que evitemos cosas como los fast food o la comida chatarra. Se supone que descansemos bien. Se supone que nosotros hagamos ejercicio. Se supone que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo, evitando la droga, el alcohol, cualquier cosa que lo contamine. Eso es un principio bíblico que la gran mayoría de los cristianos ignoramos. Eso es verdad. Pero el hecho de que yo coma comida chatarra, no esté siguiendo este principio bíblico de cuidar al templo, no te da permiso a ti de hacer lo mismo. Es decir, no es un buen argumento decir, como los demás comen chatarra, pues yo me puedo hacer un tatuaje. Como los demás ignoran este mandato bíblico, pues yo lo voy a ignorar también.
Eso es ilógico, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, todos cometemos errores. No quiere decir entonces que yo estoy justificado en cometer esos pecados o esos errores. El principio sigue siendo válido, el principio sigue siendo cierto. Se supone que cada uno de nosotros cuidemos nuestro templo. Y eso aplica en todos estos aspectos que acabo de mencionar: la comida, el descanso, el ejercicio. Y sí, yo diría lo que son los tatuajes aplicarían de forma secundaria a este tipo de pasajes, especialmente cuando consideramos el pasado, ¿verdad? Porque hoy día los tatuajes no son tan peligrosos como eran en el pasado, pero por muchos años hacerse un tatuaje era algo peligroso. Por muchos años no te permitían, por ejemplo, tú no podías donar sangre o hacer ningún tipo de la aportación con tu sangre a nadie. Si tú te hacías un tatuaje, pues los químicos que habían en los tatuajes en aquel entonces, la tinta que se utilizaba, pues te contaminaba lo que era la sangre. Ocurre un sinnúmero de infecciones y de enfermedades cuando el cuerpo rechaza la tinta, etcétera. Los tatuajes en el pasado eran mucho más peligrosos que hoy día. Hoy día obviamente son mucho más seguros, así que este argumento va perdiendo un poquito de validez, pero mi punto es que si nosotros estamos llamados a cuidar nuestro templo, la realidad del caso es que de un punto para atrás era prudente evitar los tatuajes. Y yo personalmente soy alguien que yo creo que si algo es pecado siempre. No creo en excepciones. Yo no creo, ¿verdad? La violación es pecado en todo momento. El matar es pecado en todo momento. O sea, no hay excepciones en ese sentido. O es pecado o no es pecado. No puede ser que es pecado para este tiempo, pero para este tiempo es permitido. No, eso no tendría sentido. Entonces la ley de Dios no sería universal, no sería objetiva. Así que si en el pasado es válido decir que los tatuajes, al ser peligrosos y dañinos al cuerpo, pues por lo tanto estamos violando esta ley, pero entonces es algo que debería aplicar en todo momento. En todo momento no es simplemente algo que aplicamos porque la ciencia ha progresado o porque este tipo de técnica ha mejorado, pero ahora sí lo podemos hacer. Eso para mí no tiene sentido. Pero no vivo ni muero en base de este argumento, ¿verdad? Alguien lo puede refutar. Realmente no me interesa mucho este aspecto del argumento porque yo no lo utilizo. Yo no lo utilizo, para mí no es el argumento ahí, sino que el argumento es lo que acabo de presentar en Levítico 19:28. Hay una prohibición clara y contundente. Habiendo dicho eso, quiero hacer unos puntos adicionales y con esto voy terminando, ¿verdad? Y estos puntos son bien importantes. En 1 Corintios 8, y aquí voy a ser un poquito extenso en la lectura porque yo creo que es importante que leamos el pasaje completo, ¿verdad? O los pasajes principales. 1 Corintios 8, del 9 al 13. Fíjate lo que dice esto. Y aquí Pablo está hablando del contexto de lo que es la comida. En aquel entonces había una gran controversia sobre lo que se podía comer y no podía comer, específicamente las comidas prohibidas en el Antiguo Testamento, pero aquí en este capítulo Pablo está hablando específicamente de comidas que son sacrificadas a ídolos, y Pablo está explicando básicamente, mira, para el cristiano, el que reconoce que Dios es el único Dios, esa comida no está sacrificada a ningún ídolo, esos ídolos son falsos, no existen, y yo puedo comer de ellos, ¿verdad? Y no estoy adorando a esos dioses ni nada parecido, yo sigo adorando al Dios verdadero porque esa comida proviene de Él. Así que Pablo básicamente está diciendo, mira, no hay ningún problema con eso. Ahora bien, mira lo que dice del 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión a caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí hay un principio universal bien importante, y es nosotros tenemos que evitar ser tropiezo para nuestros hermanos. Hay personas que sí consideran que los tatuajes son pecados. Pero más allá de eso, porque eso lo toca a Romanos, ¿verdad? Enfocándome en este argumento de Corintios. Hay personas, por ejemplo, ahorita yo les dije que si tú pones en una fila un montón de personas con tatuajes, algunos de ellos tienen tatuajes dedicados a los muertos, algunos no. Vamos a presumir que la Biblia solamente prohíbe específicamente los tatuajes hacia los muertos. No prohíbe tatuajes que son dedicados a él o tatuajes positivos, ni nada de eso. Vamos a presumir que ese argumento es válido. Los ponemos todos en una misma línea. La realidad del caso es que no se ve ninguna diferencia entre ninguno de ellos en cuanto a los tatuajes. A menos que yo me sienta a analizar cada tatuaje o que tú me expliques el significado de ese tatuaje, yo no tengo forma de saber si el tatuaje que tú tienes está bien o está mal. ¿Está dedicado a un Dios o está dedicado a un muerto o está dedicado al Dios verdadero o la razón que sea?
Así que vamos a suponer que entonces yo soy débil en la fe, porque aquí Pablo está hablando específicamente de los hermanos que son débiles en la fe, que no tienen quizás esa madurez que tú tienes, entre comillas, que no entienden ese concepto como tú lo entiendes. A lo mejor tú entiendes que tú eres libre para hacerte tatuajes dentro de ciertas circunstancias o contextos. Pero este hermano en la fe, ¿verdad? Yo no tengo ese conocimiento. Así que cuando yo te veo a ti con un tatuaje, obviamente yo no veo ninguna diferencia entre tú y otra persona. Así que es bien posible, y no solamente posible, bien probable que yo te vea a ti con un tatuaje siendo cristiano y yo diga, pues entonces no hay ningún problema con hacerse los tatuajes. Entonces yo voy y me hago un tatuaje que sí está dedicado a un muerto, o que sí tiene algo negativo, o que no es para honrar a Dios de ninguna forma. Simplemente lo hago porque a mí me gusta o por la razón que sea. Entonces yo caigo en pecado porque como yo te vi a ti con un tatuaje, yo presumí que no había ningún problema con hacerse tatuaje, y entonces yo vine y me hice un tatuaje que sí es pecado. Y dice Pablo aquí que si eso ocurre, entonces lo tuyo sí se convierte en pecado. Pablo está hablando aquí específicamente de la comida, ¿verdad? Que si alguien te ve a ti sentado a una mesa con comida dedicado a ídolos, pero tú entiendes que no hay nada malo en eso, como dice Pablo aquí, tú entiendes que esa comida realmente no está dedicada a ningún ídolo, pero el que es débil en la fe te ve a ti sentado a la mesa de ídolos y se cree que no hay ningún problema con la idolatría, con adorar a estos otros dioses. Entonces esa persona cae en pecado. El pecado de esa persona recae sobre ti. Porque por caso tuyo fue que esa persona tropezó o cayó. Es lo mismo entonces en cualquier otro aspecto. Una persona te puede ver el tatuaje de ti y presumir incorrectamente que es permitido hacerse cualquier tipo de tatuaje. Y en ese caso su pecado recae sobre ti. Así que aun si aceptamos la premisa, que ya yo demostré que es falsa, pero aún si aceptamos la premisa de que los tatuajes solamente aplican a algo específico como los muertos, la realidad del caso es que este principio básico de que puede ser causa de tropiezo para otro hermano que es débil en la fe, por esa razón nada más deberíamos entonces de evitar los tatuajes. Dice aquí Pablo, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo dice, yo sé que no hay nada malo en comer carne. Yo sé que no hay nada malo en sí, ¿verdad? Que la comida no es prohibida. Pero si yo comer carne es tropiezo a mi hermano, pues entonces no comeré carne jamás. Y a veces nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer ese tipo de sacrificio. Entender que lo que yo estoy haciendo, aun si en mi mente yo entiendo que no está mal, si lo que yo hago se convierte en tropiezo para mi hermano, pues entonces no lo hago. Punto. Tengo que evitar hacerlo. Así que los tatuajes es uno de esos ejemplos porque no hay ninguna diferencia físicamente o visualmente entre una persona que tiene un tatuaje dedicado a Dios o a algo especial y un tatuaje un tatuaje dedicado a los muertos, ni nada parecido. O sea, no hay ninguna diferencia. Y eso es algo también, un paréntesis que quiero añadir. La palabra nos exhorta a ser diferentes, a no conformarnos al mundo, a ser sal y luz, a ser diferentes. Pero si nosotros todos somos tatuados, entonces no hay ninguna diferencia, Pero el principio que nos está enseñando Pablo aquí es el no ser tropiezo para los demás. Quiero leerle un verso más y un pasaje más, y con esto entonces voy cerrando, que se encuentra en Romanos, está relacionado a esto. Se encuentra en Romanos, capítulo 14, del 13 al 23. Romanos 14, del 13 al 23. Un momentito mientras lo busco aquí. Ok. Romanos 14, del 13 al 23. Este es un poquito más extenso, pero lo quiero leer. Está hablando más o menos del mismo tema que estaba hablando allá en Primera de Corintios, ¿verdad? Aspectos de la comida, pero aquí Pablo lo aplica a otros temas como los días especiales y otras cosas. Fíjate lo que dice. En 13 en adelante. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí vemos el mismo principio de ahorita, el no ser tropiezo para otro. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, si para ti tú entiendes que eso está mal, pues entonces para ti es pecado, no lo debes de hacer. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En otras palabras, estas cosas que estamos haciendo, el reino de Dios no se trata de eso, sino que, ¿verdad? Necesitamos hacer cosas que edifiquen y que, ¿verdad? Que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. No sean tropiezos para los demás. El 20 al 23 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida.
Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace en fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este pasaje increíblemente, profundo. Nos está diciendo Pablo básicamente, yo sé que no hay nada inmundo en sí. Yo sé que no hay nada malo en comer estas carnes. Yo sé que no hay nada malo en no separar ciertos días. Yo sé que estas cosas no son malas. Pero si por hacerlas estoy ofendiendo a mi hermano, o lo estoy contristando, o estoy siendo causa de tropiezo, piedra de tropiezo para ellos, pues mira, no la hago. No la hago por amor a ellos, porque si lo hago y lo ofendo y lo debilito o lo contristo o lo hago pecar, pues entonces ya lo que estoy haciendo se convierte en pecado. No lo estoy haciendo en amor, ¿verdad? Dice Pablo, mira, el reino de Dios no se trata de estas cosas. Estas cosas son cosas secundarias, sino que el reino de Dios se trata de la paz, la mutua edificación, etc. Nosotros tenemos que entender que hacerse un tatuaje o no debería de ser algo prioritario. No es tan importante, dentro del reino de Dios no es importante, no debería ser tanto mi afán por defender mi derecho de hacer un tatuaje que estoy dispuesto a ofender a mi hermano, que estoy dispuesto a que mi hermano se tropiece, que estoy dispuesto a que mi hermano se ponga triste, que se contriste, ¿verdad? Como dice Pablo. Yo debería poner el amor por mi prójimo por encima de mi propio deseo por hacerme un tatuaje, aun si en mi mente estoy convencido de que no es pecado, porque Pablo también nos dice a nosotros que cada cual esté convencido en su propia conciencia. Así que nosotros no debemos de hacer nada si no estamos plenamente convencidos de que eso está bien. Pero el principio que Pablo está aplicando aquí es sencillo. No hagas nada que ofenda a tu hermano. Si para él es malo, para él es malo. No hagas nada que lo cause tristeza en él, que lo cause tropezar, que lo ofenda, que lo contriste. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros debemos de evitar este tipo de cosas si está causando esta ofensa en nuestros hermanos por amor a ellos. Y sabemos que hoy día hay muchas personas que aún piensan que los tatuajes son pecado. Y hay personas que entienden, mira, esto está mal, me estás ofendiendo, ¿verdad? Me siento ofendido porque tú estás practicando algo que yo entiendo que está mal. Tú estás haciendo algo que me entristece porque yo opino, ¿verdad?, que tú estás en pecado, etc. Hay personas que simplemente son afectadas por lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, nosotros deberíamos de evitar hacer eso por amor a ellos. Y esto, ¿verdad?, aplica a un principio que yo siempre aplico también, que tiene que ver con la distracción. De una forma básica, nosotros deberíamos de entender que no deberíamos de servir de distracción para nadie. Cuando yo me paro a predicar, por ejemplo, yo no creo en que hay que estar bien vestido para predicar en una iglesia. Yo no creo en eso. Yo no creo que uno tiene que tener una chaqueta o una corbata ni nada parecido para poder predicar. Pero hay iglesias que sí piensan eso. Hay iglesias que entienden que el altar es un lugar sagrado y cada cual tiene que vestirse de una forma que represente que tú entiendas que ese lugar es sagrado. Cuando a mí me ha tocado predicar en lugares como eso, ¿qué yo hago? Yo sé que Dios no está mirando lo que yo tengo puesto. Yo sé que no hay nada malo en ponerme la ropa que yo uso normalmente. Yo sé que no es necesario vestirse bien para predicar en un lugar. Yo sé que la iglesia no debería estar pendiente a mi vestimenta y debería estar más pendiente a lo que yo estoy predicando. Pero también sé que en esa iglesia no opinan así. También sé que hay personas que se van a ofender si ven que yo no estoy bien vestido en ese altar. También sé que hay personas que cuando me vean vestido de una forma van a estar pensando o enfocados en mi ropa y se van a olvidar del mensaje. Por lo tanto, por amor a ellos, evitando todo tipo de distracción para que no se desenfoquen en el mensaje que yo estoy a punto de predicar, pues mira, por amor a ellos me voy a vestir bien. Por amor a ellos, yo me voy a vestir de una forma que ellos consideren apropiada. ¿Para qué? No por evitar el pecado, no porque yo estoy mal si no lo hago, sino por amor a ellos, por no ser una distracción hacia ellos, por no ser causa de tropiezo o de ofensa o de tristeza en ellos. Y así ellos pueden enfocarse en el mensaje. Los tatuajes entonces es algo similar. Sabemos muy bien que los tatuajes, si una persona se para en un altar lleno de tatuajes, va a servir de distracción para muchos que opinan que los tatuajes son pecados. Y no estoy diciendo que eso está bien. No estoy diciendo que está bien que estas personas se ofendan por eso, o te juzguen por eso, o se enfoquen en esas cosas que no tienen nada que ver con el mensaje que tú estás predicando. Pero también sé la realidad del caso que estas personas sí se distraen.
También sé que la realidad del caso es que estas personas sí se contristan y sí se ofenden. Así que yo, si está en mi poder, porque si ya tú tienes tatuaje, mira, y eso yo lo voy a decir al final, ¿verdad? Como un cierre. Si ya tú tienes tatuaje, pues no se pretende que tú vayas y gastes dinero y pases el dolor y el tiempo eliminándote y obrándote de esos tatuajes. No estoy diciendo eso. Pero si está en tu poder evitar hacerte tatuajes de esta forma para así evitar ser ofensa o tropiezo o distracción para los demás hermanos, pues mira, eso debemos de hacer. Echando hacia un lado el tema de si es pecado o no es pecado, el principio básico de no servir de distracción, de tropiezo o de ofensa para mi hermano, eso es más que razón suficiente como para evitar los tatuajes. Punto. Eso es un principio bíblico universal. Por último, entonces, yo quiero hacer alguna pregunta y con esto cierro este tema. Número 1, ¿Jesús lo haría? Yo personalmente no visualizo a Jesús cubierto de tatuajes. Yo no visualizo a Jesús con el tatuaje Juan 3:16. ¿Verdad? No lo visualizo y no tengo que ni tan siquiera pensarlo, ni opinarlo, ni visualizarlo. Es que no fue así. O sea, no vemos, en la Biblia no nos dice en ningún momento que Jesús se hizo un tatuaje. O sea, Jesús no practicó eso. Pero más allá de eso, ahorita yo les dije de hacer la diferencia en el mundo. Yo no visualizo a un Jesús que se ve exactamente igual que los demás, que hace lo mismo que hacen los demás. Que si todo el mundo se tatúa, aunque algunos lo hacen para bien, algunos lo hacen para mal, no hay ninguna diferencia visualmente entre ninguno de los dos. Yo visualizo a un Jesús que se note la diferencia. Cuando tú veas a Jesús, se nota que es una persona distinta. Él no va a estar igual que las demás personas. Y de hecho, eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando venía Jesús, la gente sabía que venía Jesús. Y yo entiendo que el cristiano debería ser igual también. Nosotros tenemos que ser diferentes. Aún si no lo estamos haciendo con malas intenciones, tenemos que ser diferentes. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, sino que transfórmense, ¿verdad? Transformar vuestra mente. Así que tenemos que evitar ese tipo de... O sea, yo no visualizo a Jesús. El punto es que yo no visualizo a Jesús haciendo ese tatuaje. No lo visualizo, por lo tanto, yo no tengo por qué hacerlo. Yo visualizo a un Jesús que claramente se distingue del mundo, se distingue de la sociedad. Por lo tanto, yo hago todo lo posible por ser diferente también. Segundo, ¿glorifica esto a Dios? Los tatuajes glorifican a Dios, porque la gran mayoría no. La gran mayoría de la realidad del caso y una subdivisión de esto de glorificar a Dios, los tatuajes sirven para la expansión del reino. O sea, ¿cuál es el propósito del tatuaje? Históricamente, o sea, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos un solo verso que prohíbe específicamente los tatuajes. Pero algo interesante es que no vemos ni un solo ejemplo de alguien en la Biblia que se haya hecho un tatuaje, entre comillas, bueno. La Biblia no menciona ningún ejemplo de tatuajes en donde se hacen para bien, en donde se hacen para glorificar a Dios, donde se hacen para expansión de reino. O sea, cuando único la Biblia menciona el tatuaje, es para prohibirlo. No menciona nada, ningún ejemplo positivo de los tatuajes. Si de verdad los tatuajes eran permitidos siempre y cuando no eran para los muertos, ¿por qué no vemos ejemplo de eso? ¿Por qué no vemos ninguna figura bíblica con un tatuaje, entre comillas, positivo? O uno de los discípulos, o Jesús. ¿Por qué históricamente dentro de la iglesia tampoco se ve? ¿Por qué históricamente las grandes figuras en la iglesia no practicaban esto? No vemos ningún caso donde una figura histórica grande en la vida de la iglesia haya utilizado los tatuajes para glorificar a Dios. O que haya utilizado los tatuajes para evangelizar. No estoy diciendo que necesariamente no se puede hacer. Quizás alguien puede ser tan creativo que lo haga. Pero el punto es que claramente los tatuajes no sirven a este propósito. Por lo general, los tatuajes es algo egocéntrico. Lo hacemos porque a nosotros nos gusta. A nosotros nos agrada. Porque nosotros queremos expresar algo específico. Ya sea incluso el amor a Dios. Yo quiero expresarlo. Casi siempre el propósito de los tatuajes, por no decir siempre, es un propósito egocéntrico. Está centrado en mí, en mi expresión, en lo que yo quiero expresar, lo que a mí me gusta. Y esto es totalmente contrario a lo que la palabra nos pide. Nosotros tenemos que vivir para Dios, no para nosotros mismos. Así que yo no veo, ¿verdad? Yo no veo en la historia de la iglesia, en la historia bíblica, en donde los tatuajes sirven este propósito de glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Y si no sirve ninguno de esos dos propósitos, entonces, ¿para qué hacerlo? Tercero, y yo creo que con esto cierro, ¿tienes dudas? O sea, tú tienes la duda en tu mente si el tatuaje está bien o no. Entonces, si tienes la duda, ya de por sí no lo debes de hacer. La Biblia nos dice, como acabamos de ver en Romanos, todo lo que hace en duda es pecado, porque no todo lo que no se hace con fe es pecado. Cada cual esté convencido en su propia conciencia. Así que todo aquello que nosotros dudemos, no estemos seguros si está bien o si está mal, no estamos seguros si es pecado o no es pecado, tenemos la duda, aunque sea mínima, si está bien o si está mal,
pues ya eso es razón suficiente como para evitarlo. No podemos arriesgarnos y caer en pecado simplemente por tener una duda, ¿verdad? Así que todo aquello que no lo hagamos plenamente convencido de que está bien, de que glorifica a Dios, de que edifica a la iglesia, que ayuda a la expansión del reino, pues mira, no lo vamos a hacer. ¿Tienen la duda? No lo haga. Así que nada, eso, ¿verdad? Es mi opinión. Hice todo lo posible por tocar todos los puntos, ¿verdad?, que pudiera tocar. Esa es mi opinión en cuanto a los tatuajes. La palabra lo prohíbe explícitamente, lo prohíbe universalmente. No hay ningún ejemplo bíblico donde los tatuajes se pintan de una manera positiva. Yo no visualizo a Jesús haciendo los tatuajes. La Biblia nos dice que evitemos todo aquello que sirva de distracción o de tropiezo o de ofensa para mi hermano. Y al fin y al cabo, si tienes la duda, pues entonces ya eso es razón suficiente como para no hacerlo. Así que nada, repito, esa es mi opinión en cuanto a los tatuajes. Déjame saber la tuya, escribe en los comentarios, ya sea en los videos o en la página de Facebook. Déjame saber lo que ustedes piensan sobre este tema. Gracias por ver el video. Recuerden suscribir al canal Manuel Boglio, B de Bueno, OGLIO en YouTube. Y recuerden buscarnos en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir, y en iTunes, en diferentes aplicaciones para los podcasts como Bendecidos Podcast. Y nada, hasta la próxima. Dios los bendiga.